Voy a comenzar a mi izquierda. Han coincidido ya, así que me abandono a los brazos de uno de nuestros economistas de cabecera, Alberto Bonadona, a quien le digo gracias, Alberto, por el tiempo, por el análisis. Gracias a ti. Y por subir hasta aquí en pleno momento de trancaderas en la ciudad. ¿Cómo está, Alberto? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Qué bueno. La verdad que está un problema de tráfico. Es un problema el tráfico, es un problema también el comercio. Parece Navidad, parece fin de año. Bueno, las gracias también a Omar Velasco, es otro de nuestros colaboradores. Gracias, Omar, por el tiempo, por el conocimiento y su vida hasta acá, ¿no? ¿Desde el centro viene, Omar? Hoy vengo desde la UPEA, estaba entregando mis notas, así que hemos tardado. Docente en la UPEA. En la UPEA también. Perfecto, gracias Muchas por estar gracias. acá. Y las gracias hemos estado, esta es la segunda vez, junto a Daniel Flores, economista. Estamos desde la distancia, está en Santa Cruz, Daniel Flores. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia de Piedra, Papel y Tinta, un saludo especial para ti, estimada Claudia, también para Alberto, para Omar, un saludo especial desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Perfecto, a lo que vinimos, a ver los temas económicos. Antes, permítanme dar una entradita a quienes nos siguen y pasear por el mundo de la imagen, de las caricaturas, infaltable en un lunes, la caricatura más grande porque es a color de al azar. Vámonos con sobrevigencia, con siglo XX, a ver qué ha pasado en el mundo al azar este fin de semana. Ahí estamos, parece Navidad, así estamos en esta Navidad. Creo que va a ser en el mundo una Navidad algo triste porque seguimos viviendo guerras, muertes, agresiones y una gran desigualdad económica de la que hoy hablaremos también en el país. Vamos a ver qué ha hecho Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, a ver. Dice, a ver, cinismo, esto merece que me ponga los lentes, del latín cinismus, acción gubernamental que pretende negar culpas propias y echarle la culpa de sus errores, acciones u omisiones al resto, no importando si estos son humanos, climáticos o alienígenas. No somos culpables de ninguna crisis, dice Víctor Hugo Romero. Gracias por el aporte, como siempre, por la opinión. Esto me recuerda a lo que me decía mi papá siempre cuando había momentos difíciles en el periódico y con las noticias. Mi papá me decía, hija, prudencia, prudencia, del griego pru y de la aymara dencia. Prudencia, hoy lo recuerdo como todos los días con gran amor. Vámonos a la fotografía, vamos afuera de contexto. Qué linda fotito, las cholitas. ¿Qué ha dicho Claudio Rosell a esta fotografía de Rubén Atahuichi, que está de vacación, pero mire, sigue disparando con su teléfono? Dice el texto: en una de las esquinas más comerciales de la ciudad te esperan para darte la bienvenida, para alegrarte la vista con sus polleras multicolores, con su vaivén al ritmo del viento. Basta con que levantes la vista para encontrarlas. ¡Qué lindas cholitas! Eso, las y los paseños sabemos que es en el centro, al lado de la iglesia de San Francisco, en plena calle Sagárnaga, no, Jaén es la otra, Jaén es la chiquitita con los museos. Es que son mis dos calles favoritas, la Jaén y la Sagárnaga. Esta es la Sagárnaga, calle favorita de los turistas también, calle donde me compró esta mi polera con mis llamitas. Estoy contenta de tener a los economistas. Me hacía notar, Omar, última mesa de economía. Última del año, ¿no? Última del año, creo que podemos ir cerrando con algunos temas. Yo quisiera hacerles una pregunta abierta, comienzo a la distancia con Daniel. A ver, ¿qué ha pasado en la economía, Daniel, este 2024? ¿Cuál sería el carnet de identidad de la economía boliviana?
carnet de identidad o la caracterización de este año económico, esta gestión que está finalizando, en el marco de lo que han vivido las familias bolivianas, la población boliviana en su conjunto, desde mi punto de vista tiene 3 características. La primera, el incremento de la inflación a nivel general, no solamente en lo que refleja el índice de precios al consumidor, sino también en las diversas clasificaciones que tiene este índice, principalmente en alimentos, en donde, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, vamos a cerrar este año con una inflación en alimentos que ya supera el 14%, ¿no? Solamente considerando alimentos. La inflación, sin lugar a dudas, que ha sido un gran tema de discusión, no solamente dentro de las familias bolivianas, sino también con las consecuencias políticas que eso tiene, ¿no? Y el margen de acción gubernamental para enfrentar ese tipo de fenómenos. Ese sería el primero. El segundo, desde mi punto de vista, tiene que ver con esta situación del mercado paralelo de dólares, que ha tenido no solamente su afectación a sectores que tienen relación directa en relación a la disponibilidad de divisas, por ejemplo el comercio exterior, por ejemplo importadores, en fin, sino también a todos los sectores económicos a nivel general en Bolivia. Cada vez más vemos cómo no solamente esto de la escasez de dólares, que digamos más que escasez de dólares es esta aparición del tipo de cambio paralelo que inició el año pasado. Lanzo un dato aquí. El año pasado cerramos el 2023 con un dólar paralelo que en promedio, en todas sus cotizaciones en el mercado paralelo en el año, llegaba a 8 unidades bolivianas con 50 centavos. Este año lo estamos cerrando con 10.20, 10.30, de acuerdo a los mercados regionalizados, ¿no? Hay un tipo de cambio para la frontera, hay un tipo de cambio para la ciudad de Santa Cruz, hay otro tipo de cambio para la ciudad del Alto, en fin, este es un problema que ha tenido su repercusión directa, principalmente lo hemos visto como resultado en esto que mencionaba anteriormente, en el caso de la inflación. Y el último, y no menos menor, en relación a lo que ha estado también afectando a las familias bolivianas, ha sido esta situación de desabastecimiento de combustibles, diésel y gasolina, que ha tenido su afectación no solamente en lo que sucede en el transporte interurbano a nivel de las ciudades, sino también principalmente en el aparato productivo, en este caso desde el oriente del país, en donde este tema de la escasez de diésel, las dificultades para el abastecimiento continuo, normal y regulado de diésel han tenido su repercusión directa en lo que está sucediendo en el aparato productivo y correspondiente a eso su resultado en la disminución de exportaciones. Este año, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, hemos llegado hasta noviembre con una balanza comercial negativa por 300 millones de dólares. Si nosotros comparamos los datos de esta gestión 2024 en comparación a los del año 2023, hemos tenido en términos de volúmenes reducción de importaciones y de exportaciones que llegan al 15, al 20%. Solamente un ejemplo, en términos de exportaciones, en volumen, el año pasado exportábamos entre 1 millón de toneladas mensuales. Este año hemos terminado exportando hasta 750.000 toneladas mensuales, 900.000 en algunos casos. Entonces, yo resumiría en esos 3 puntos: la inflación, el mercado paralelo de dólares, que este año ha sido mucho más crónico en comparación a la gestión anterior, y los problemas de desabastecimiento de combustible, principalmente diésel y gasolina, como uno de los problemas, los 3 problemas principales que han afectado a las familias bolivianas este año. Y que son parte, Daniel, de nuestro anuario económico. Creo que estamos de acuerdo contigo, nos pondrán algunos elementos más, Alberto, Omar, en esto que en verdad me parece que hace a un solo fenómeno. Lo hemos hablado muchas veces a lo largo de este año y sobre todo de estos últimos meses. Ya no exportamos el gas, ya no exportamos materias primas, por lo tanto no hay dólares, por lo tanto suben algunos precios, primero de lo que se importa, porque hay que tener dólares para importar, pero la inflación me parece que tiene un efecto de contagio y terminamos haciendo inflar todo en nuestra economía cotidiana y
a esto también se añade el desabastecimiento de los combustibles, lo que hace una tormenta perfecta para quien vive el día a día. Cola para la gasolina, cola para el diésel, no hay dólar, suben los precios, empieza a haber incertidumbre, empezamos a acumular no solamente dólares, empezamos a acumular aceite, se intensifica el contrabando. Me parece que es la tormenta perfecta, a la que yo le añadiría la corona de la incertidumbre. Como no hay una mínima certidumbre política, lo que es criticable a la clase política, no solamente al gobierno de Luis Arce, al conjunto de los actores políticos, pues tenemos esto que ahora tengo que hacer cola para la carne del chancho, o ahorrar o ver si hago una picana con 3 carnes. No sé quiénes van a comer con 3 carnes, no sé quiénes van a comer picana. Ese es mi añadido, Alberto, a esta fotografía. Bueno, en realidad creo que nos ha dado los 3 aspectos, Daniel, que sí que llegan a caracterizar la economía. Ahora, a esto se podría aumentar algunos problemas serios, que es el abastecimiento de alimentos, porque, por ejemplo, en el caso de la agricultura, particularmente la agroindustria, que tiene un gran peso en el abastecimiento de los alimentos en Bolivia, pues el hecho de que no ha habido el combustible necesario, no ha habido una buena siembra, ha habido problemas con la cosecha, y aparte de eso ha venido problemas climáticos que nos ha generado una sequía que posiblemente estén llegando a afectar un valor de 500 millones de dólares. A eso tienes que añadirle el problema del aceite, y el problema del aceite, creo yo, es más un problema no de producción, sino es un problema de acaparamiento, ocultamiento, agio, bueno, y todos estos problemas que tienen más bien que ver con la cadena ya de comercialización. Y bueno, es interesante cómo se ha habido algunos arreglos en los últimos días, pues ya ha empezado a haber aceite, claro, sí, más caro. Arreglo, pero no es cortar las exportaciones, ¿o sí? Bueno, es que no es que yo creo que los controles no son la mejor solución en una economía. Vivimos en una economía de mercado, y el mercado, pues cuando tú quieres hacer ese tipo de controles, inmediatamente se desarrollan mercados negros. Y lo propio cuando quieres controlar el contrabando en amplias regiones y una amplia frontera, si no entra o sale por un lado, pues va a salir más arriba o más abajo de donde se está controlando. Entonces, esas son situaciones que se van creo yo, a agravar, y lo propio con el diésel y la gasolina. Si uno diría, bueno, esto ya fue temporal, pasó, el tema está en que es algo recurrente y vamos a volver a presenciar o que sí, tener estos problemas que son muy serios. Ahora, el problema de la inflación, yo creo que hay que verlo desde, por supuesto, de todas las perspectivas que se tiene y que lo planteaba muy bien Daniel, pero también en la consecuencia en las familias. O sea, esto no. Lo que va a ocurrir ahora con la inflación es que va a haber reclamos para aumentos salariales. Los aumentos salariales van a ocasionar otros problemas. Y aparte de esto, la inflación lo que nos está generando es que va a haber lo que en economía se llama pues la licuación, o sea, licuar la deuda. Y la deuda es que es muy grande en bolivianos, particularmente la estatal, pues se va a pagar con bolivianos devaluados, ¿no? Y esto va a tener un efecto. ¿Eso es licuar una deuda? Eso es licuar la deuda, sí. Es poner en una licuadora, la bates bien y que sea, después ha desaparecido lo que el poder adquisitivo desaparece en ese caso, ¿no? Y esta es una situación que yo creo podría tener una respuesta mucho más efectiva, y creo que ahí la ausencia de una respuesta ya con disponibilidad de dólares, ya que no tenemos que exportar en cantidades suficientes, hay que buscar financiamiento
de fuera y no queda otra. Ahora, mucha gente dice no vale la pena endeudarse. Sí. Incluso Tú eres colegas, muy pro deuda, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Pero en este momento particularmente, porque si me dijeras, no, vamos a tener plata, por ejemplo, para pagar a los abastecedores de combustibles, bueno, ¿de dónde lo van a sacar? O cuando nosotros pensamos en las otras importaciones, el sector farmacéutico está en una seria crisis. ¿Por qué? Porque el 95% de lo que ellos producen viene de fuera, es decir, lo que utilizan para su producción. Entonces, si no hay el dinero, pues ya están en una crisis muy seria y eso va a afectar tremendamente a la población. Eso ocurre también en el sector alimenticio, ocurre en el sector pequeño, pero sector industrial al final de cuentas, que tenemos, que es particularmente destinado a la alimentación. Tenemos que sumar a un representante de esta industria. Estuvo la semana pasada con nosotros, la gerente de Bagó, y habló de esto y de la imposibilidad de importar, porque hay que importar con dólares. Y ella decía, dentro de un ataque de optimismo, habrá que empezar a producir medicamentos acá, pero también dijo, hay cierto tipo de medicamentos que podemos fabricar aquí, pero hay otros medicamentos de composición más compleja que no se pueden producir acá. Y lo mismo sucede en otros rubros. Bueno, ahí está, con el FMI, ¿con quién le gustaría endeudarse? Bueno, ahorita se puede... Con todo. No, pero a ver, es que hay el Fondo de Reservas de América Latina, que es un fondo que no tiene el tinte imperialista, ¿no? Ya. Porque se ha formado con la CAN y bueno, y ahora hay otros países más. Pero no queda otra que el Fondo Monetario Internacional. Dun decía, alguna oportunidad que estábamos aquí, dice, no, podemos hacer otras cosas, claro, es la reducción del gasto, disminuir los créditos a las empresas públicas, claro que se puede hacer, pero no llega a la cantidad suficiente que creo yo en este momento se necesita. Sí. Y la posibilidad, por ejemplo, de los bonos soberanos que están en el presupuesto, 3.000 millones de dólares, bueno, no creo que lleguemos nosotros a obtenerlos porque van a ser demasiado caros. Hablando de Dun, Marcelo Claure le dijo al economista Dun que es un Messi que lo tenemos sentado entre suplentes. De repente tengo... Bueno, Omar, ¿qué te parece todo esto? Bueno, en este balance del 2024, tal vez es bueno comenzar destacando algunos elementos positivos que pueden sonar no muy evidentes, pero hay que hacerlo. Y obviamente luego complementar algunas ideas que se han dicho. Este es el año de la integración económica. A mí me parece importante partir de ese punto porque ha sido este año en el cual Bolivia así ha logrado ser aceptado como miembro pleno del Mercosur. Esto es un tema esencial y fundamental para la perspectiva de mediano plazo. Por otro lado, tiene que ver, digamos, nuestra adherencia en calidad de socios al grupo de los BRICS, que también es un tema no menor. Y finalmente ha sido la participación de Bolivia en el grupo del G20, ¿no? Eso creo que, porque si bien necesitamos generar más divisas, es importante primero tener los mercados para poder exportar. Y yo creo que ahí, al menos en un horizonte de mediano plazo, tal vez no tan inmediato, puede ser una potencial fuente de generación de divisas. Ahora, entrando un poco sí al tema crítico, y lo decía primero muy bien, un resumen que hizo Daniel. Bolivia hace unos años atrás se disputaba los primeros lugares de crecimiento y hoy estamos creciendo en la región, ¿no? En la región, y hoy estamos entre los más bajos, ¿no? Ese es un cambio cualitativo. Del otro lado tiene que ver con este tema de la escasez de dólares que no se ha resuelto en el año y que en realidad se ha ido tensionando mucho más. Hemos tenido un ataque especulativo hacia mediados del año, julio, que ha provocado una sobrereacción del tipo de cambio, ¿no? Y ha generado una brecha cambiaria de hasta 100%. Creo que ese es un punto de inflexión en términos de la estabilidad económica, porque es a partir de ese hito, yo le llamo el efecto Zúñiga, a partir de ese periodo que se va a generar en el país una inflación promedio de más de 1%, y es hoy la principal preocupación de la población. ¿Por qué es un hito, Zúñiga? Porque ha sido justo en ese periodo. En la economía, por supuesto. Claro, lo que pasa es que la economía es altamente sensible a factores políticos, y claro, sociales. Y claro, el evento de finales de julio fue trascendental para generar una ola especulativa con el dólar, y esto determinó
para mí sustancialmente la evolución de la inflación de los siguientes meses, ¿no? Y claramente los datos así lo muestran. Del otro lado está el tema de los combustibles, ya se ha mencionado. Yo creo que hemos pasado de una situación de desabastecimiento muy leve hoy a una situación de desabastecimiento moderado, ¿no? Y ojalá que no se vaya convirtiendo en un desabastecimiento crónico, eso hay que verlo en perspectiva. Pero si uno tendría que hacer tal vez una evaluación incluso un poco más integral, Claudia, yo me animaría a sumar los 3 años de gestión anteriores, es decir, en 4 años de gestión, y comparar con el Plan Nacional de Desarrollo, porque ¿qué nos decía el plan? La economía en 5 años iba a crecer en 5,1%. Asumiendo que este año vamos a crecer en más o menos 2%, que es lo que los organismos esperan, o sea, esto va a ser una tasa promedio anual en 4 años de 3,5%. Es decir, estamos creciendo por debajo de lo estimado en el plan. Claro. El segundo tema tiene que ver con la inversión pública, porque es parte de la explicación, porque se había presupuestado, ¿no?, 33.000 millones de dólares en el presupuesto quinquenal. Asumiendo que este año vamos a estar más o menos en el 50% de ejecución, de nuevo, eso representa más o menos 10.000 millones de dólares, es decir, menos de 1/3 de lo que se había comprometido el gobierno. Entonces, ahí comenzamos a ver por qué estos desalineamientos, por qué no hemos ido en el tiempo cumpliendo lo esperado, ¿no? No han salido datos de pobreza y desigualdad, pero yo tengo mucha preocupación y tristeza de que esos datos se vayan a empeorar en la gestión 2024 por todo este contexto tan preocupante que está generando la inflación doméstica. Hago una recapitulación violenta. Si usted acaba de sumarse a este programa, estamos haciendo un retrato ya a estas alturas de diciembre de la economía boliviana, donde se nos ha planteado este primer menú: inflación, la escasez de dólares y este vértigo en realidad en el tipo de cambio, desabastecimiento de combustibles, problemas en la balanza comercial por los cambios en los porcentajes, problemas con abastecimiento de alimentos, poner el foco en el ciclo agrícola, el aceite, el precio del aceite, la escasez de aceite, la desaparición de aceite, el incremento salarial que se viene y hay que ver cómo lo vamos a enfrentar en términos de país, y Alberto, que siempre pone sobre la mesa el tema de la deuda, y nos dice: Omar, a esto hay que resaltar la integración económica. Es cierto, no es cualquier cosita formar parte de Mercosur, sin embargo, como diría el Papirri, está decreciendo el crecimiento para hacer una nueva metafísica popular, la inversión pública y ojo con las cifras de la pobreza. La pobreza puede aparecer y acrecentarse en sus porcentajes, no solamente con un gobierno a la Milei, también con un gobierno como a la Arce. Lo cito porque uno es más conservador, liberal, el otro es de izquierda, masista, y la pobreza parece que no sabe siempre de ideologías. ¿Qué sucede con nosotros en el mercado, en el supermercado? Lo va a contar Daniel Gutiérrez para que nos aterrice en sus preocupaciones y en las mías también. La verdad está demasiado caro, la carne, el pollo, todo en general, todo, verduras, el choclo está carísimo. ¿Usted está ahorita haciendo sus compras para fin de año? Sí, para hacer la picana en la noche, pero realmente está demasiado caro. Todo, no podemos decir esto está barato, nada, todo es carísimo. No bajó nada, todo está caro, sí. He comprado carísimo el tomate, zanahorias, cebollas, todo está elevado. Desde el año pasado hasta el momento hay una distancia muy grande, porque por el levantamiento, por el precio del dólar que ha variado, ¿no? Ustedes, todo el pueblo, saben que ha subido bien alto. Por kilo casi está variando de 10 hasta 12 bolivianos, del año pasado hasta la fecha. Claro, nos ha afectado. Hace 3 meses estuvimos en cierres de mercado, en protestas contra los granjeros. ¿Por qué? Porque en los países vecinos está la carne más caro que aquí de Bolivia, y por eso estaban sacando al exterior. Hemos entrado a la marcha, hemos protestado, ya se ha parado también el contrabando. Bueno, la leche ya pues ha subido ya hace un mes.
La leche, la fluida costaba 6, ahora está 6.50. Y muchos de los productos de leche pila han elevado el precio, un 20%. Después de los bloqueos, ya eso ha afectado y ya ha venido con un nuevo precio. Por ejemplo, la leche desde el día viernes ya no nos han entregado. Y en estas fechas donde vendemos más leche, por ejemplo, hemos hecho pedido el sábado para hoy día y nos han dicho que no hay leche, hoy día no van a entregar leche. Ya no, o sea, están subiendo todas las señoras amas de casa, poco están adquiriendo las cosas. O sea, este año va a ser una Navidad muy, muy triste, va a dar pena. Está rebajando ahorita. Estamos más bien con alta producción, está llegando. Bueno, también cuánto tiempo será, ¿no? También es temporal. A veces al año, cómo será, lo que ha pasado 6 meses, si no ha llovido o ha llovido, eso afectará ya recién. Este fin de año los precios evidentemente aún todavía están manteniendo por los anteriores bloqueos que habíamos realizado nosotros, el paro, ¿no? Más que todo, así más claro. Sí no se ha logrado a bajar el precio, pero sí se ha ido manteniendo, ¿no? Cosa que claro, un peso que haya subido tal vez ahora, pero no es mucho, ¿no? De lo que había subido desde antes de bloqueo, ¿no? Que ha ido subiendo. Pero por el momento sí, las ventas desde luego que sí ha ido bajando. No han bajado, no es como los años anteriores, como a estas alturas, estas fechas, ¿no? Como para Navidad, sí sabe más movimiento, cosa que hoy en día no mucho ya. No, a ver, sí podría decir que haya bajado como un 30-40% la venta. Bueno, esto es lo que dicen algunos vendedores, compradores, compradoras, vendedoras, y voy a sumar mi testimonio. Alberto, Daniela a la distancia, Omar, no me voy a hacer a la pobrecita ni a la millonaria, les voy a decir que soy asalariada y que la vida se ha transformado para mí porque miro más de cerca en el supermercado donde siento que los precios están más altos, me salgo del supermercado, me voy a los mercados pensando en si tengo factura, no tengo factura, de todas maneras va a determinar el precio, el lugar, por lo tanto mi decisión también, y puedo yo, ni modo, dejo a un lado la factura y me subo al mercadito, al otro mercado, a conseguir las verduras. Pienso si voy a cocinar todos los días con carne, si utilizo el pollo, si me compro pescado, me olvidé hasta cómo se escribe, porque el pescado es caro, y en medio de esto veo formas de controlar mi gasto, porque mi sueldo no ha subido, vale menos, lo que me pagan cada fin de mes vale menos, entonces he conseguido para mis gatos y perros croquetas más baratitas, unas que se hacen en Oruro, mis perros y gatos no quieren comer, entonces voy a mezclar, estoy buscando las menudencias del pollo, porque se puede hacer también con un poquito de menudencias, están cambiando la dieta a mis mascotas, cambiamos la dieta también en la familia, mi hijo sale bachiller, quiere salir a estudiar, eso es lo que me ocupa, la preocupación y el esfuerzo también, porque tengo que saber cómo salgo del país, cómo compro pasajes. Quería viajar por el fin de estudios de mi hijo a tomar vacaciones, estaba entre Cuba, Buenos Aires. ¿Qué Cuba ni qué Buenos Aires? Me quedo aquí. Sin embargo, sí, fui al río abajo con mi familia, estuvimos en un día de campo largo de 2 días, entonces no nos hagamos a los pobrecitos, vemos las formas y como dice Armando, estamos haciendo mecanismos, estamos estableciendo mecanismos para sobrellevar esto, para sacar a mi hijo, para dar de comer a mis gatos, para controlar mis gastos, para que no se vayan mis ahorros. Estoy preocupada por lo que hago con mis bolivianos. Este testimonio al lado de lo que me dicen algunos colegas. Oscar Capriles, que produce este programa, ha dicho, pero si los restaurantes están llenísimos. Pero los restaurantes están llenísimos. ¿Verdad? Tampoco me hago a la pobrecita, he ido a un asador este fin de semana, así. Entonces, creo que hay un factor psicológico también. Este es un testimonio más de cómo se va advirtiendo estos pesos en clases. Serán más los expuestas. últimos días de Pompeya, tal vez. Bueno, sumo esto para decirles también
que hay un factor psicológico que está reinando, ¿no? ¿Quieren hacer una vuelta por otro lado? Comenzamos con Daniel otra vez. Daniel, hablemos de las y los ciudadanos, ¿no? A quienes obviamente les suena ya estos temas de balanza comercial, de desabastecimiento, escasez de dólares, pero entendemos sobre todo lo que es nuestro diccionario cotidiano, y nuestro diccionario cotidiano es salario, es incremento de precios, es escasez y es sobrevivencia en distintos escalones de la sociedad boliviana, ¿no, Daniel? Sí, me gustaría tomar un comentario que había hecho Omar hace unos minutos. De hecho, el efecto Zúñiga, lo que vivimos en junio de este año, en términos de lo que sucedió en el sistema financiero privado, particularmente, esta es una información que de momento no se ha hecho público, durante las horas siguientes al Zúñigazo, 300 millones de bolivianos fueron retirados de cajeros automáticos, de bancos. O sea, fue un momento particularmente, no complicado, pero sí muy llamativo, de alerta máxima dentro de la ciudadanía, porque ¿qué hizo la población cuando vio esos tanques en Plaza Morillo? Fue inmediatamente al cajero, fue inmediatamente al banco a retirar sus depósitos, a retirar sus ahorros, precisamente por la incertidumbre de no saber qué iba a suceder mañana o en los próximos meses en relación a ese día, ¿no? Otra cosa que ha mencionado Alberto, que me parece muy interesante, tiene que ver con algo que va a suceder en los próximos meses en relación a las negociaciones salariales, que digamos tienen su mejor expresión en el mes de mayo, a partir de esta negociación que hace de forma general la Central Obrera Boliviana y el gobierno, en donde, por lo menos en principio, de acuerdo a la posición de negociación desde los trabajadores, debería ser, o al menos se prevé, un incremento salarial que esté por encima de la inflación que hemos estado teniendo este año. Por ejemplo, una inflación interanual de mayo de este año al próximo mayo. En ese caso, está lanzada la duda, ¿realmente estamos en condiciones, por lo menos desde el sector privado, de pagar un incremento salarial que esté por encima de la inflación o que por lo menos pueda mitigar eso? Parece que en principio no. Algo similar está ocurriendo justamente en el sector público. Tú mencionabas el caso de BOA, Claudia, al principio del programa. Hace unos minutos acabo de revisar en medios de comunicación, también se ha hecho pública la noticia de una deuda que tendría Boliviana de Aviación que llegaría a 100 millones de dólares, una situación muy similar a la que también en este momento está, digamos, afectando a YPFB. Cierro con esto, que vamos a tener el próximo año, de acuerdo a los indicadores económicos, de acuerdo a las agencias especializadas, va a ser un año muy marcado por las políticas económicas que va a inaugurar el señor Donald Trump en Estados Unidos, principalmente por este incremento de aranceles que va a afectar principalmente a México, a China y a otros bloques económicos, pero que también va a tener su repercusión en la actividad económica a nivel mundial. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el desempeño, el valor de las monedas de mercados emergentes en relación al dólar, llámese el yuan, llámese el yen, incluso el real de Brasil, todas ellas han tenido algún nivel de depreciación o de devaluación en algunos casos en relación al dólar desde la victoria del señor Donald Trump. Justamente hecho esta semana vimos a nivel internacional una devaluación del real brasilero que no habíamos visto por lo menos en los últimos 6 años. Entonces, desde esa perspectiva vamos a tener, viendo lo que está sucediendo en los mercados emergentes, viendo las economías regionales más importantes, en el caso de Brasil y Argentina, en esta región, problemas económicos que van a ser persistentes y que van a tener su afectación dentro de lo que sucede en territorio nacional. No va a ser un año fácil desde ese punto de vista económico, pero, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina ha pronosticado que este año Bolivia creció 1,7% y el próximo año va a crecer 2,1%, probablemente por nuevos ingresos en relación al hierro, al litio y a otros activos y a otros bienes transables de exportación. Ojalá ese sea el pronóstico que se cumpla y tengamos un mejor año, pero desde mi perspectiva el mayor riesgo que tenemos como a nivel económico y también a nivel político tiene que ver con qué va a pasar este 2025 en relación a este escenario electoral.
y gracias Daniel por llevarnos también a las coordenadas fuera de las fronteras. Un amigo me decía, ¿qué nos importa lo que haga Trump? Él está cuidando su economía. No, pregúntenle a Claudia Sheinbaum cuánto nos importa lo que haga el presidente Trump cuando asuma. Pregunten a las autoridades panameñas y al riesgo que está asumiendo hasta el canal de Panamá después de las últimas declaraciones del presidente electo Donald Trump. Volvamos al país porque yo quiero volver a algo que Daniel le ha puesto servido sobre la mesa, o como dirían los futbolistas, la dejó picando, dejó la pelota picando para Alberto con BOA. Alberto, eres crítico de las empresas estatales, lo has manifestado varias veces. BOA fue una de las empresas que tuvo mayor equilibrio, pero ahora Daniel pone de manifiesto las grandes dificultades en la aerolínea estatal como en YPFB. YPFB, que era el Papá Noel, que tenía todas las grandes tortas, hoy también está mostrando la hilacha, ¿no? BOA y las empresas. La más grande de yacimiento y luego. Pero BOA es inmenso de que al de conseguir otras aerolíneas cada vez se cierra, porque dicen, bueno, el que quiera venir, eso decía el ministro de Obras Públicas, dice, el que quiera venir tiene que cumplir todo lo que nosotros decimos. Sí, claro, nosotros decimos tantas cosas y ponemos tantas trabas burocráticas que al final es muy difícil que se animen otras empresas a venir. Más aún, las que todavía llegan, como Avianca y LATAM, pues están pensando ya en retirarse, lo cual daría parecería una apertura hacia la venezolización del transporte aéreo, que sería muy grave. Cuando tú estabas hablando hace un momento, pensar en cómo nuestros hijos pueden irse al exterior se vuelve todo un drama, porque es conseguir el pasaje y ya es problema. Y conseguir dinero para mandarles otro drama. Y además que los bancos cada vez reducen el dinero disponible fuera. Y con esto, pues BOA no tiene la capacidad para responder toda la demanda que existe. Tiene naves que están paradas, naves que no pueden recibir mantenimiento porque no tiene los recursos, y parecería repetirse lo que en los otros sectores productivos se tiene, o sea, falta de dólares, y eso está generando el problema, diría yo, mayúsculo actualmente en la economía. Y fíjate que el asunto es, digamos que se haga una devaluación mañana, pero solo una devaluación. Lo que haría eso es que los productos bolivianos sean más baratos, entonces saldrían más todavía de lo que están saliendo. Entonces, el asunto tiene que abrir toda una medida integral. Va a tenerse que disminuir las subvenciones y a la vez ver cómo cerramos esa brecha a la que hacía referencia Omar, la brecha cambiaria, porque si no, si solamente tomamos una medida suelta, el asunto no se va a arreglar. Y bueno, para eso también es necesario los dólares que digo, no queda otra que endeudarse. Omar. Bueno, yo comenzaría un poco tocando el comentario que hacías al inicio, ¿no?, sobre las estrategias de supervivencia para salir adelante, ¿no?, en este contexto inflacionario. Bueno, yo creo que la población va a poder sentir hoy lo que vamos a llamarle la cena de Navidad inflacionaria, ¿no? Porque claro, para preparar la picana tú vas a tener una carne más cara, para comprar el panetón, resulta que ha subido también el costo de la harina. Algunos han congelado. Aquí te cuento que Joaquín nos ha contado que compró la carne y ya la congeló, pero no todos toman esas previsiones, ¿no? Claro, pero evidentemente, digamos, sabemos que están subiendo algunos precios. Yo creo que cada familia está tratando de ver la manera de que el dinero alcance para cerrar fin de año, ¿no? Y eso se ha visto de diferentes formas, os decías, aprovechar descuentos, ofertas de fin de año, probablemente comprar en más cantidad cuando es posible. Dejar de consumir determinados productos. Que están más caros por otros, tal vez de menor calidad incluso. O sea, son formas naturales de poder enfrentar hoy esta situación de falta de dinero para terminar el año. Pero también está el tema del dólar, porque digamos, nos quejamos que no hay dólares, pero si algo tiene que cambiar en este 2025 es nuestra mentalidad.
cómo los bolivianos podemos comenzar a generar nuestros propios dólares, porque hemos visto que es necesario tener dólares para realizar... ¿Cómo? Qué buena pregunta, ¿cómo? Claro, y ahí está por el tema del turismo, porque es el año del bicentenario y creo que hay que entender que el turismo no es una cuestión solamente de grandes empresas, el turismo lo pueden realizar las personas de a pie, digamos, o sea, a todo nivel, a toda escala productiva, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante que podamos focalizarnos en la manera como mejorar nuestra oferta de servicios gastronómicos, de hotelería, artesanías, textilería. O sea, yo creo que ahí hay un sinfín de productos nacionales que se podría tratar de promocionar y bueno, ahí hay que incursionar, hay que tratar de diversificar los ingresos para... Hago un paréntesis, me ha inspirado, me acordé de la tarea hablando de promocionar y de asociarse. Una manera en la que nosotros también encontramos salidas es asociándonos con otras empresas privadas para darle buenos consejos. ¿Cómo la gente no reacciona? ¿Cómo estamos ahí? No estamos haciendo gran lío, ni en la clase media, ni abajo. Ahí estamos dándole cuerda a la cosa. Me parece que esto... habla de un país que muestra también habilidades de resiliencia en un tiempo en el que la política no ha mostrado mucha generosidad. Me gustaría que hablemos de cómo vinculamos los gestos políticos, la incertidumbre generada desde la propia matriz política a lo otro que es lo de afuera, ¿no? Cómo nos está afectando lo que Daniel ponía sobre la mesa. ¿Se animan una última rondita sobre eso, Claro. Omar? Bueno, yo veo, Claudia, primero que la población está resistiendo de una manera bastante heroica a este contexto hoy inflacionario y eso no se está traduciendo en protestas generalizadas en las calles. Ahora, ¿por dónde viene yo creo un poco la explicación? Claro, por un lado tiene que ver el hecho de que hemos ido acumulando cierta capacidad de ahorro en la década anterior, eso digamos ha permitido que hoy estemos de alguna forma desahorrando esos recursos que hemos acumulado, ¿no? Del otro lado, yo creo que también se han hecho se ha levantado harta expectativa en el sentido que esta situación se podía resolver en muy poco tiempo. De alguna forma el gobierno ha tenido cierta habilidad para ir pateando el problema mes a mes y eso obviamente probablemente no ha dado la reacción para que la población también pueda manifestarse, ¿no? Pero sin duda, hoy esta situación hoy no resuelta se debe también a que estos acuerdos no han sido efectivos con el sector privado, ¿no? Se han dado mucha expectativa de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, pero en el fondo estamos terminando un año donde el gobierno y el sector privado prácticamente estarían, están cerrando un año bastante fracturado, bastante tensionado, cuando en realidad deberíamos esperar que haya mayor capacidad de comunicación, de coordinación, de diálogo, ¿no? Y luego creo que también no hay respuestas desde el lado legislativo, yo creo que hay que decirlo con claridad, son 4 años de gestiones legislativas donde no se han hecho ninguna iniciativa, por ejemplo, para cambiar la ley de hidrocarburos, porque hoy nos quejamos de que no hay gas y es la causa de los problemas, pero hay que preguntarle no solo a los parlamentarios de oficialismo, sino a los de oposición, o sea, ¿cuántas iniciativas se han presentado en el país para, digamos, reformar el código tributario, para atender el tema hoy de la ley de hidrocarburos y también, digamos, cómo resolvemos hoy la asfixia financiera que hay en la aprobación de créditos en la Asamblea? Hay, yo creo, cuota de responsabilidad también hoy en la posición, que hay que decirlo con franqueza. Y finalmente, yo veo con cierta tristeza que estas unidades hoy coyunturales que se han ido armando en torno a la oposición al gobierno, estos frentes de unidad, pareciera que no tienen, digamos, una propuesta clara al país, porque solamente mi sentir es que son, digamos, en un oportunismo electoral hay cierta coincidencia, pero esta unidad no parece que, digamos, es en base a programas económicos, sino hay cierto, yo creo que intereses individuales detrás. Y me duele finalmente mencionar el tema, comentario que hizo Marcelo Claure hace un par de semanas, cuando de una manera yo creo que un poco inoportuna señala, ¿no?, de que el país, digamos, para resolver la situación económica actual,
va a ser necesario tener que contratar a los mejores economistas de Latinoamérica para que resuelva, ¿no? Parece como que si el dinero, como si la billetera, ¿no?, de un empresario podría venir y resolver la situación económica. Yo lo veo cuando menos eso ofensivo, porque yo creo que en el país hay economistas nacionales, tanto de oposición como de oficialismo, que podrían reencauzar esta situación. Yo creo que hay que dar, más oportunidad y más, mayor capacidad de espacio para que los economistas nacionales puedan discutir, como tú lo haces en este programa. Uh-huh. Bueno, última vuelta para cerrar, Daniel. Sí, justamente en relación a esta situación que va a venir marcada para el próximo año, uno tiene que entender la conflictividad social en términos de ciclo, ¿no? Hay ciclos de acumulación y hay ciclos en donde esa conflictividad acumulada tiene, una mecha que enciende, que termina por disparar esa conflictividad. Por ejemplo, en Chile, un incremento de pasajes a estudiantes en el metro desató todo un estallido social. En el caso de Colombia, también en el 2019, un intento de reforma tributaria terminó por disparar toda la conflictividad social, ¿no? En Argentina fue la cuarentena, en fin. Entonces, a mí me parece que nosotros como Bolivia, como país, seguimos en ese proceso de acumulación social, donde sin lugar a dudas hay factores psicológicos, factores de supervivencia que están en juego y que tienen su mejor expresión desde mi perspectiva en lo que hemos visto en los datos del Latinobarómetro que se han hecho públicos en los últimos días, cuando en Bolivia se pregunta ¿de qué prefiere? ¿Un cambio radical, un cambio ligero o mantener las cosas igual? Un 40% opina que quiere un cambio radical. Es el índice, el dato más elevado que hay en América Latina. O sea, en Bolivia la mayor cantidad de personas encuestadas opina que quiere un cambio radical por encima de cualquier dato en el continente, ¿no? Entonces hay una propensión que sin lugar a dudas va a tener un efecto y un resultado electoral. Me parece que de momento, dentro de los límites de la institucionalidad democrática, la población boliviana está esperando el escenario electoral para terminar por definir sus preferencias, sus anhelos, sus críticas, y en función a eso ver cómo la política termina dando resultados. Estoy de acuerdo con Omar en el sentido de que Bolivia necesita un gran acuerdo político para poder resolver los problemas económicos y a partir de ello poder abordar esta situación desde un carácter estructural que permita poder resolver estos problemas. A mí me parece algo sumamente lamentable, por ejemplo, el presupuesto general del Estado ni siquiera haya salido a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, esas son las señales que la política está mandando en este momento. No es que la población esté desinteresada o esté mirando otra cosa, está observando con atención, solo que está esperando el momento para terminar por definir en términos democráticos la salida política a esta gran crisis. Así es, Daniel, y la población dirá, como dice el Papirri, ahora van a ver mañana cuando deposite mi voto y o lo saque del poder o lo ratifique en el poder o de otra opción. A esto no puedo, Alberto, para terminar, sino mencionar esta reflexión que hay de un economista y politólogo también sobre estos cambios que se dan en las sociedades, ¿verdad? Pendulares, cuando viene un gobierno de izquierda, se dan problemas y uno dice, bueno, no era por la izquierda, vamos al otro lado, vamos a liberalizar, vamos a tratar esto de otra manera, y votan por la derecha, y la derecha tiene sus propias políticas. Hay un cambio también en esas clases medias, que cuando hay un gobierno más popular y de izquierda, pues recibe más, asciende, su hijo que no tenía que ir a la universidad, pues sí va, no tenía que comprarme una casa, pues sí me la compro, asciende, y luego cambiamos, vámonos a la derecha, llega a la derecha, vienen recetas más duras, pago la factura, mi hijo que iba a la universidad tiene que salir, me vuelvo a la izquierda,
y así estamos, no sé si es... 200 años. 200 años. Bueno, no, pero hay situaciones, que ahorita no creo que valga la pena comentar. Y como nos queda poco tiempo, yo solamente quisiera comentar la participación de Claure, que la tocó Omar. Porque a mí me parece más ¿Cómo pega Claure, chicos? como extraordinaria la participación, porque daría la impresión que es un extranjero, no es boliviano. Ahora, tendrá doble nacionalidad, bueno, pero que sí hay muchos que tienen la misma situación. Y que pueda hablar en el sentido de que, por ejemplo, es el tema que toca Omar, de por qué razón va a tener que contratar gente. Está hablando de los mejores del mundo, de Latinoamérica y de Bolivia. Entonces va a sacar a los mejores y los mejores van a charlar y nos van a ofrecer unas alternativas que aparentemente, en lo que yo veo, no hemos podido darle pie en bola en todo este tiempo porque seguimos en estas discusiones que si se hace una cosa o la otra, pero una visión más o menos clara me parece a mí que después de mucho tiempo hay una alternativa que además te presenta con ciertos puntos que me imagino de alguna manera se puede modificar, refutar. No creo que él diga, esto va a ser así y punto. Pero creo que en ese sentido vale la pena más bien tomarlo como que esta es una propuesta que vale la pena considerarla y pensarla. Y no más bien con criterio nacionalista, chauvinista, no, nosotros somos los economistas. Discúlpame, pero ese nivel no hay en Bolivia. Yo creo que, digamos, no lo he explicado bien. Yo lo que veo primero en su expresión, primero es cierta arrogancia de pensar que el dinero puede comprar y resolver una situación, digamos, de crisis. Segundo, yo creo que se confunde cómo se administra una empresa con cómo se administra un país. Porque un país no es como una empresa, tú tienes consultores que te resuelven problemas específicos y puedes contratarlos. Un país no funciona como una empresa, tiene sus diferencias marcadas. Yo creo, y finalmente no es un tema de los mejores economistas, yo te voy a poner el caso de Argentina. Argentina tiene los mejores economistas a nivel Latinoamérica y sin embargo tienen 20 años de crisis económicas. O sea, no es, Alberto, en realidad la calidad de profesionales quienes dirigen y administran el país, es entender la realidad, cómo funciona la economía boliviana. Y Claudia ya está hace 20 años fuera de Bolivia, dudo mucho de que entienda cómo funciona nuestro país. Sí, yo creo que ni siquiera entiende el Bolívar, y fíjate, ya salió campeón. Bueno, pero otro rato podemos hablar de... Bueno, en todo caso está ahí el factor Claure. Gracias a Daniel Flores. A distancia, gracias por supuesto a Omar Velasco y Alberto Bonadona acá en nuestro estudio.